Si siente usted de repente que, no sé, está sentado y le entra un mareo así de la nada, está acostado o incluso caminando le dan esos vértigos inexplicables, bueno, pues sí tienen desde luego una razón. Y para que no nos metamos en temas así más, que pueda ser más complicado para nuestra salud, hay que preguntarles a los expertos. El doctor Ernesto Cárdenas, como ya les había avisado, aquí está con nosotros y hoy vamos a tocar justamente ese tema acerca de los vértigos y los mareos que nos dan. ¿Cómo está, doctor? Bien, Bienvenido. René, muchas gracias. Contento nuevamente de estar en su espacio. Y vaya tema, que muchas veces pensamos que el vértigo y el mareo es lo mismo. Pero no, tenemos muchas diferencias y de aquí es la importancia. Tenemos que hacer esta diferenciación para ver qué tan grave, qué tan complicado puede ser el problema a nuestra salud. Es como un cambio en la orientación del espacio. Pero ¿cómo separamos o cómo definimos qué es un vértigo y qué es un mareo? Exactamente, y lo precisas muy bien. El mareo realmente es un estado de desequilibrio, donde no podemos coordinar nuestro cuerpo con el espacio. Muy comúnmente, ¿qué es lo que observamos? Que el entorno empieza a tener una serie de movimientos. Pero bueno, para ser un poquito más específicos, debemos empezar por comprender cómo es nuestro equilibrio. Nuestro equilibrio va a depender de tres factores. Uno, cómo nuestro cerebro asocia en el momento que estamos parados, cómo movemos nuestras extremidades. Número dos, la parte visual de nuestro entorno. Y número tres, la parte más importante, nuestro oído. En nuestro oído va a haber una estructura, esta estructura se llama vestíbulo, donde va a haber, imaginemos, como unas piedrecillas, se llaman otolitos. Y estas van a mandar señales a través de unos pelitos que están ahí dentro para que nuestro oído pueda regular el equilibrio. Cuando estas vellosidades no tienen la posibilidad de regularlo de una forma correcta, es cuando vamos a empezar a sentir esta situación donde no podemos coordinar, sentimos que se nos mueve el entorno. Pero algo muy importante, cuando esto llega a ocurrir de una forma muy esporádica, digamos que nos llegó a ocurrir una vez por mes y este episodio dura solamente algunos segundos, unos minutos, realmente no es algo que nos pueda llegar a generar una inquietud mayor. Esto es una parte benigna, pero cuando este espectro ya se presenta de una forma regular, cuando este espectro ya empieza a generar más síntomas en nuestro cuerpo, el hecho de que inclusive hasta algunas veces caemos desmayados, en algunas veces que ya no podemos controlar la parte de nuestro equilibrio, en este momento sí es importante acudir con nuestro profesional de la salud para que haga un diagnóstico, que haga una diferenciación y que podamos iniciar un tratamiento. Pero ¿cuáles serían las razones por las que ocurrirían estas? Dentro de las razones principales, hablando de mareo, está la parte metabólica. Cuando tenemos una baja en nuestra glucosa, cuando nuestro proceso circulatorio no es el adecuado, podemos llegar a tener esta situación. Y hablando ya del vértigo, cuando existe un problema ya propio del oído, es muy común que se llegue a presentar esta situación. Cuando estamos en un estado de deshidratación se puede llegar a presentar, inclusive hasta te pudiera hablar que cuando estamos en una situación de más estrés de lo normal, que ya no podemos regularlo, podemos llegar a presentar esta serie de eventos, que puede resultar hasta incapacitante y que en mucha de la gente, hablamos más o menos, que el 20% de la población mundial en los últimos 2-3 meses ha presentado este tipo de eventos. Entonces es una incidencia muy alta que no debemos dejar de pasar y sí investigar cuál es la causa. Puede ser benigna o puede ser que sí requiera alguna intervención mayor. Pero hay muchos que tienen, por ejemplo, mareos cuando están enfermos del estómago, ¿Sí? con falta de oxigenación en el cerebro, cuando tienes una infección en el oído. ¿Cómo se diferencia entonces de un vértigo que ya presenta una situación ya más grave que puede desencadenar hasta un desmayo? Mira, principalmente por datos clínicos, te pudiera decir que la recurrencia y el periodo largo del evento, esto me puede hacer pensar que es un vértigo. Cuando es un periodo muy cortito y es muy aislado, realmente lo asociamos a algo más benigno. Pero existen también los estudios clínicos que nos pueden orientar a qué tipo de padecimiento estamos teniendo. Como tal, el mareo solamente es un síntoma, realmente no es una enfermedad, no es una patología. Cuando hemos brincado esa brecha y ya se convierte en alguna otra situación, que por ejemplo, también te puedo hablar cuando nuestros ácidos grasos se encuentran modificados, hablando en específico de los triglicéridos y del colesterol, también puede llegar a generar este tipo de padecimientos. Entonces, hay que pensar siempre que es un síntoma, que es un detonante que puede estar hablándome de alguna otra situación. Por ello es que no hay que dejarlo pasar. A mí me han contado que cuando se les pasan las cucharadas, también ese mareo, o sea, se siente ese mareo, pero
Pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué está produciendo el alcohol en el oído? Ok, ¿O qué está haciendo? ¿Qué es lo que llega a ocurrir? Me han contado, Nosotros para que se dé este efecto de equilibrio del que hemos hablado a nivel de nuestro oído, necesitemos que el aporte de oxígeno que está llegando a nuestro cerebro sea el adecuado. Cuando estamos bajo los efectos del alcohol, el aporte de oxígeno no es adecuado, además de que está inhibida una respuesta neurológica. Por ello es que viene el mareo. Situación que es muy distinta cuando nos encontramos ya bajo un efecto patológico, porque en el efecto patológico muchas veces y principalmente lo que vamos a notar es que con cambios posturales, con cambios de postura, muchas veces podemos estar recostados y en el momento de levantarnos es cuando viene el efecto de vértigo. O podemos estar muy comúnmente en el trabajo de oficinas, podemos estar muchas horas sentados y en el momento que generamos ese cambio postural puede venir este vértigo. Precisamente ¿por qué? Porque nuestro corazón necesita bombear más sangre para llevarla a nuestro cerebro y dar un proceso de oxigenación adecuado. Cuando encontramos interrumpido este proceso se empieza a presentar el síntoma. Doctor, también puede llegar a suscitarse de una manera de que tengas un problema en tu sistema nervioso, Sí. porque he escuchado personas que tienen problemas así, que están tomando ansiolíticos Sí. y de repente manifiestan este tipo de vértigo. Exactamente. Hay algunos fármacos que pueden llegar a generar vértigo. Dentro de ellos, los ansiolíticos es completamente uno de los efectos que pueden llegar a ocurrir y también con algunos antihipertensivos. Los antihipertensivos, justo es esto, ¿cuál es el objetivo? Que bajen la presión y en el momento que empiezan a bajar la presión dentro de su mecanismo de acción, puede llegar a generar esta situación de vértigo. Y también no es la única causa, también muy común y es cada vez más frecuente verlo en la población de Latinoamérica, el descenso de la vitamina D. Cuando la vitamina D está en títulos muy bajos, que es lo más común, también se llega a presentar este fenómeno de vértigo y también llega a dar una recurrencia muy, muy, muy fuerte. Hay algunos medicamentos que se llegan a vender para esta cuestión, que incluso hay gente que la toma antes de subirse a un avión, Exactamente. antes de volar. ¿Qué onda con esos medicamentos? Ok, son moduladores, funcionan muy bien y en caso de que ya lleguemos a conocer que existe esta condición, se pueden utilizar sin ningún problema. También, siempre recomendación, deben de estar indicados por un profesional médico. Bajo receta. Pero esto es más que nada para una situación de mareo, no de vértigo. Existen fármacos para vértigo, también nos existen, porque hay gente que llega a vivir durante semanas, llega a vivir inclusive hasta durante meses con esta situación de vértigo. Qué horror. Que es completamente incapacitante y que pega directamente a su estado emocional, a su estado fisiológico imaginarme y también cambia toda su dinámica laboral y social. Claro. Bueno, pero es que esos medicamentos no es que te quiten tanto el mareo, sino que te duermen, ¿no? Para no darte cuenta que estás mareado. No, sí actúan sobre el sistema Sí. nervioso, sí actúan de forma directa sobre el sistema nervioso central para inhibir esta situación del vértigo y también del mareo. Pero aquí, ¿qué es lo mejor? Estar en un buen estado de salud donde no se estén despertando síntomas y donde no tengamos el riesgo o estas alertas de que algo más está pasando en nuestro cuerpo. ¿En quiénes es más común que suceda este tipo de cuestiones? En mujeres, principalmente la mayor incidencia del ¿De vértigo. edades? En edades entre los 40 y los 60 años de edad es la principal tasa de incidencias que se va a presentar el vértigo. Pero esto no excluye a los demás grupos, se puede presentar desde el paciente pediátrico. Muy común cuando lo llegamos a ver, que viene una gripita, que viene un episodio de tos y que posterior a ello empezamos a generar este mareo, es también un efecto directo de esta misma patología. Ahora, ¿cuáles son las señales claves ya así de gravedad que dices, ahora sí tengo que consultar a un doctor para que no se agrave o para que le encuentren una solución? Exactamente, cuando este mareo, este vértigo, ya lo llegamos a presentar más de 2 veces por semana y que tenga una duración mayor a 5 minutos, es momento de acudir con el profesional de la salud. Y también hay una condición muy específica, cuando se llega a asociar a un dolor de cabeza muy intenso, que pudiera ser hasta de características migrañosas, es momento de hacer estudios a nivel neurológico para descartar que no existe alguna otra condición en nuestro cerebro y que los pueda llegar a afectar de una forma con un mayor impacto. ¿Y que la infección en el oído también puede ser un factor? Es también un factor porque genera proceso inflamatorio y recordemos que en el conducto auditivo, en estas vellosidades que les comentaba, hay inflamación y por esta situación también existen cambios que nos pueden llegar a marear. Pero qué bueno que nos diga, doctor, qué exámenes se tienen que realizar, porque generalmente nos hacemos exámenes del estómago porque pensamos que es una infección, pero hay que hacer exámenes neurológicos. Exactamente, cuando hay una situación ya de compromiso neurológico, la principal alternativa a nuestro gold estándar va a ser la tomografía, pero esto ya tendrá que venir indicada por algún otorrinolaringólogo. Aquí también lo principal es, en su consulta médica se hacen algunas maniobras y bajo estas maniobras podemos determinar si realmente es un vértigo o se trata nada más de una situación de mareo convencional. Exacto, que le bajó el azúcar a lo mejor un Exactamente, poquito, y ¿no? pudiera llegar a hacerlo. Nada más. Doctor, pues
qué maravilla que nos haya ilustrado de esto. Si usted en casita está sintiendo alguno de estos efectos, ya lo sabe, acuda a los profesionales y no se ande inventando recetas que luego ven en internet. Sí, hay que también consultar al doctor Ernesto Cárdenas, que es experto en medicina funcional y regenerativa, y los va a ayudar y los va a apoyar en cualquier duda que tenga sobre su salud. Gracias, doctor. por Al estar contrario, muchísimas gracias. Encantado de estar en este espacio. aquí. Claro, pues bueno, llegó el momento de irnos a algo que le va a encantar.